70 personas que llegaron a aquel lugar, más o menos similar al grupo que estamos el día de hoy aquí, ¿verdad? Y entonces llegaron a aquel lugar a establecerse. ¿Cómo sería aquello que miraban nuevo? Y llegaban a un país de primer mundo. Estaban ellos, de aquel entonces, estaban ellos, ¿verdad?, en otro lugar, en un lugar donde no había ni comida, había una escasez tremenda. Y ahora ellos van para aquel lugar, llegan a establecerse a aquel lugar y estaba ahí José y pasan muchas cosas bonitas. Pero después de un tiempo, después de que pasa un tiempo, quizás alrededor de unos 400 años, se van multiplicando y multiplicando, llega el momento en donde ya había fallecido los reyes que conocían a José, José ya había también fallecido, y ahora hay un desafío, porque ahora el rey de Egipto dice, bueno, estos israelitas están creciendo, son muy fuertes, se multiplican, y entonces va a haber un momento que estos se van a levantar en contra de nosotros. Por lo tanto, necesitamos oprimirlos, mantenerlos bajo control. Y empezaron a ponerles trabajos poco a poco, le ponían impuestos que tenían que pagar, cosas que tenían que hacer. Y llegó el momento en donde ya no podían ellos, ¿verdad?, pagar esos impuestos. Llegaron a convertirse en esclavos de los egipcios. Y en aquel entonces todavía como esclavos seguían multiplicándose. Entonces dice el rey, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Eso se encuentra en Éxodo del capítulo 1 en adelante. Usted puede leerlo. Más o menos voy a tratar de cubrir los primeros 5 capítulos. Y entonces, en aquel momento que se estaban multiplicando, se le ocurre otra idea al rey. Y dice, ¿saben qué vamos a hacer mejor? Lo que vamos a hacer es que todo varón que nazca, recuerde que el varón era un potencial para la guerra, ¿no?, para pelear. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir eliminando a los varones y vamos a dejar, ¿verdad?, a las niñas, ¿verdad? Vamos a dejarlas, ¿verdad?, porque no presentan un peligro, pero sí los varones. Y entonces le dan la orden a las parteras que vayan eliminando a los varones. Y mire, ¿sabe cómo era que, bueno, eso fue lo que les dijo? Y entonces, al llegar a ese momento, las parteras dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Y ellas se iban haciendo ahí, ¿verdad?, de la vista gorda, como decimos. Total que los niños seguían ahí. Entonces el rey dijo, vamos a hacer algo más fuerte todavía. Todo varón que vaya naciendo lo van a aventar al río. Imagínese usted. Y no para bañarlo. ¿Para qué cree que lo iban a aventar al río? Para que se ahogara, para que se muriera, para eliminarlos. Imagínense qué significaba el río para los israelitas de aquel entonces. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Qué significaba el río para los israelitas de aquel entonces? El río Nilo, ¿no?, que estaba por ahí. ¿Qué significaba? La muerte, destrucción, tristeza. Ahora, ¿cuántos niños no aventarían ahí en el río? Porque, ¿verdad?, quizás no lo dice la Biblia cuántos niños se fueron, pero si el rey dio la orden, empezaron a tirar a los niños al río. Se murieron muchos niños. Imagínense aquellos padres que miraban el río, cómo miraban el río. Ya no era el río como de vamos a ir al río, ¿verdad?, y a hacer un día de campo, a bañarnos. No, está el río y eso conecta con la pérdida de un hijo. Creo que las personas, ¿verdad?, que han perdido un hijo recién nacido pueden conectar eso, y es el dolor, ¿verdad? Muchos que quizás aún no habían nacido cuando lo perdieron, y aún así se conectan y duele. Ahora imagínense aquellos niños que ya estaban nacidos y que los tiraron al río. El río representaba dolor, el río representaba el verdugo, representaba la herramienta con el cual eliminaban a los hijos. Ahora, en medio de todo eso, llega el momento en donde nació Moisés. Y nació Moisés, iba creciendo, alrededor de 3 meses, ya estaba grandecito, ya lloraba fuerte. Ya los niños de 3 meses ya
¿verdad? Primero como que si fueran un gatito, ¿no? Ahí apenas si lloran, pero ya cuando van agarrando fuerza, hermanos, esos niños, ¿verdad? Lloran fuerte. Este niño ya lloraba fuerte, ya no podían esconderlo. Entonces la mamá hace, ¿verdad?, una pequeña cesta, le pone de lo que se hace brea, ¿verdad?, como lo que se hace como asfalto, ¿no? Le pone alrededor. Y entonces, y esto lo que hace, mire esto interesante, lo pone ¿en dónde? En el río. O sea, ahí tenían que ponerlo, ¿verdad? Pero ella fue inteligente y lo que hace es que lo pone en el río, pero lo pone en algo que está, ¿verdad? Que puede ayudarlo por algunas horas o algunos minutos, mientras no fuera en un lugar donde fuera fuerte la corriente, que le diera vuelta, donde no encontrara un cocodrilo, no sé qué habían ahí en ese río, ¿verdad? Que se lo pudiera devorar. Y algo interesante, en medio de la tragedia hay una luz de esperanza. Porque si se da cuenta, la hermanita venía mirando de lejos qué iba a pasar con Moisés. Y ahí va Miriam, ¿verdad?, cuidando que todo fuera, ¿verdad?, a ver qué pasaba. Ella no podía hacer nada. Imagínense, una niña fuera del río y el niño iba adentro en el río. Si daba vuelta, la niña no iba a alcanzar quizás a ayudarlo. Pero había una luz de esperanza en medio de la tragedia, en medio de la desesperación. Ella hizo algo y tenía una luz de esperanza. Sabe que ahí iba el niño, ahí iba el niño. Y dice la Biblia que ahí estaba la hija del faraón, ¿verdad? La princesa bañándose ahí en el río o fuera del río. Y entonces cuando viene eso y oyen llorar a un niño y ven que viene ahí, dice, ¿y esto qué pasó? ¿Qué es? Y lo manda a traer. Y cuando lo ve, lo primero que dice, este es un niño de los hebreos, este es un niño de los israelitas. ¿Por qué? Porque era común que los niños los tiraran al río. Y ahora ella lo salva y lo mira y lo dice, yo quiero quedarme con este niño. Imagínense una princesa, alguien que puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Porque es la hija del rey. Y entonces ella mueve sus influencias para poder quedarse con el niño. Usted conoce la historia que Miriam ahí muy atenta viene y le dice, ¿y qué tal si te consigo a alguien para que cuide a este niño? Una nodriza, una madre sustituta que pueda alimentarlo y cuidarlo. Buena idea, consígueme una. ¿Y a quién consiguió? A la mamá. Mire cómo Dios obra. Aquel lugar donde era destrucción, ahora lo convierte en bendición. Cómo Dios está obrando a través de las circunstancias difíciles. Sigue creciendo Moisés y hay otro momento determinante que me llamó bastante la atención en la historia de Moisés, y es que Moisés después, ¿verdad?, creció. Se cree que fue a las mejores universidades de aquel entonces, estaba preparado, pero él tenía esa conexión con el pueblo israelita, porque la mamá le había dicho que él era un israelita, y entonces un día vio peleando a dos israelitas. Antes de eso, vio que a un egipcio estaba oprimiendo a un israelita, y viene y defiende al israelita, y por defender al israelita mata al egipcio. Se deshace del cuerpo, pero hubieron otros que lo miraron que eran israelitas. Y él dijo, bueno, los estoy ayudando, estos no me van a delatar. Pero ¿sabe qué? No fue así. Cuando ellos vienen, después ellos tuvieron un problema, un altercado entre los israelitas. Y cuando ellos tienen este problema entre los israelitas, pues resulta, hermanos, que él viene y les dice, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están peleando? Tranquilos, ustedes son hermanos, no tienen que pelearse. Y viene uno de los que ya estaba enojado, me imagino, le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Quién te ha puesto por príncipe sobre nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste a aquel egipcio? Mire qué interesante. Y dice que el rey supo, ¿verdad?, lo que había hecho Moisés. Y el rey quería matar a Moisés. Ahora Moisés, el que había escapado de la muerte cuando era niño, después
de haber escapado de la muerte, ahora de adulto, enfrenta otra vez la muerte. Y hay una amenaza de muerte contra Moisés. Y Moisés lo que hace es huir al desierto. Hermanos, ¿qué significa normalmente el desierto? ¿Qué significa para nosotros cuando pensamos en la palabra desierto? ¿Qué puede significar? Soledad, aflicción, calor, ¿no? Cuando hablamos de nuestro desierto, pasé mi desierto, hablamos de momentos difíciles, momentos tristes, donde hasta podemos perder la vida en el desierto. Pero ¿sabe algo interesante que pasó en medio del desierto? Allá donde estaba en el desierto, lo que pasa es que se encuentra con Dios. Él se va y llega en el desierto, llega a un lugar donde hay un pozo, y ahí donde está ese pozo, ¿verdad? Llegan a darle agua a las ovejas, y hay unas muchachas, ¿verdad?, que vienen a darle agua a sus ovejas. Mire esta familia interesante. Había un hombre llamado Jetro que tenía hijas. ¿Cuántas hijas cree usted que tenía Jetro? Mire, yo sé que hay personas a veces, ¿verdad?, que hay veces que tenemos 2 hijas, 3 hijas, 4 hijas y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántas hijas cree usted que tenía Jetro? A ver. 7 hijas. Imagínense usted cómo era la vida de Jetro con 7 hijas. Y si le sumamos a la esposa, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, también es mujer, ¿no? 8, ¿cómo? Mire, me compadezco de Jetro. No, era bonito, me imagino. Con aquí en medio de verdad, de aquí de sus hijas y verdad cómo vivía Jetro. Pero había algo interesante, que eran tiempos diferentes a los nuestros, ¿verdad? Porque hoy día, ¿verdad?, no es mayor la diferencia que tener niños que tener niñas, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad diferente. Pero aquel entonces, hermanos, el más fuerte sobrevivía. Y por lo general, pues el más fuerte pues va a ser físicamente, va a ser el hombre. Y entonces cuando las hijas eran pastoras, mire qué interesante, desde allá en aquel entonces habían pastoras. Y ellas estaban pastoreando, ellas estaban cuidando las ovejas de su padre y las llevaban, dice la Biblia, las llevaban a tomar agua. Y cuando llegaban a tomar agua, entonces llegaban ellas con sus ovejas, pero también llegaban los pastores, los que eran, ¿verdad?, los hombres que estaban pastoreando, y aunque ellas hubieran llegado primero, las hacían a un lado y ellos se metían a la fuerza y les daban primero a sus ovejas de ellos. Y normalmente llegaban tarde a la casa. ¿Por qué llegaban tarde a casa? Porque los hombres no las dejaban que ellas le dieran de beber a sus ovejas. Y siempre llegaban tarde. Y en una de esas oportunidades, las hijas de Jetro llegaron a buena hora. Llegaron temprano y les dice Jetro, ¿y qué pasó ahora? ¿Por qué llegaron tan temprano? Y vienen ellas y le cuentan, ¿no? Y imagínense, ¿cómo sería ese momento cuando viene, ¿verdad? Y está Jetro y vienen las muchachas hablando y todo, de las 7 muchachas. No le estoy hablando de 1 o 2. Eran 7 que venían platicando. Y entonces entra y le dice Jetro, ¿qué pasó? Que vienen temprano. ¿Cómo sería? ¿Quién sería la más, verdad, que le gustaba hablar, que tomaba? No, y vieras qué pasó, papá, que encontramos allá, ¿verdad? Fuimos a darle agua a las ovejas y había un muchacho ahí que llegó y nos defendió, nos ayudó y le pudimos dar agua a nuestras ovejas. Y fue la manera en la que pudimos regresar temprano, porque no tuvimos el problema para darle de beber a las ovejas. Y dice Jetro, ¿y por qué no lo trajeron? ¿Verdad? Para que comiera y, ¿verdad?, ser agradecido. Pues total, hermanos, se quedó casando con una de ellas, Moisés. ¿Con quién se casó? Séfora. Y ahí vamos, ahí la llevamos, hermanos, ahí la llevamos. Espero que siga leyendo. Con Séfora. Entonces se casó con Séfora
y pues tuvieron un hijo llamado Gersón, ¿verdad? Y entonces vivieron y siguieron, ¿verdad? Adelante en la vida. Entonces, cuando podemos ver cómo en medio de todo Dios iba abriendo puertas. Un dato interesante, entre otros, que por ejemplo, a donde llegó, se llamaba Madián, ¿no? Entonces los madianitas. Pero algo interesante que me llamó la atención es que este pueblo de los madianitas viene de la descendencia de uno de los hijos de Abraham. Sabe que Abraham no solamente tuvo a Isaac, ni tampoco solamente a Ismael, ¿verdad? Sino que tuvo más hijos. Y Madián era uno de los hijos de Abraham, y de ahí viene la descendencia de los madianitas. Entonces, al grande, ¿verdad? De lejos, ahí ya estamos más de 400 años, imagínense cuántas generaciones habían pasado, ¿no? Entonces, pero estos eran de estos descendientes que se pudieron encontrar ahí, ¿verdad? Entonces se quedó ahí, Moisés con su esposa Séfora, con su hijo Gersón, ¿verdad? Y estuvo con ellos viviendo. Pero en medio de todo eso, en medio de lo que él estaba enfrentando, en medio del desierto, en medio de aquel lugar donde quizás tenía mucha sed, hambre y pasaba calor, frío, interesante, ¿no? Que en el desierto en el día hay calor, pero en la noche puede haber mucho frío. Pero en medio de todo eso, en medio del desierto, aparece Dios. Y hay una zarza que está ardiendo. ¿Se recuerda de ese encuentro? Hay una zarza que ardía y la zarza estaba ardiendo. Y entonces viene Moisés y se acerca. Curioso el Moisés, ¿no? ¿Qué estará pasando ahí? Y empieza a acercarse. Y cuando llega allá donde está la zarza, curiosamente la zarza ardía, pero no se consumía. Algo estaba pasando diferente. Mire, qué interesante que Moisés le puso atención a los detalles. ¿Qué era lo que estaba pasando? Algo hay diferente que está pasando en esa zarza. Cuando él se acerca, hay una voz que le dice: Moisés, quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar que estás pisando, que estás parado, es santo. Y Moisés se asusta. Y Moisés se cae a tierra y agacha la vista, porque sabía, si él miraba a Dios, él caía muerto en aquel lugar. Y entonces Moisés, ¿verdad?, adora al Señor, tiene ese encuentro con el Señor. Pero mira, hermanos, después de todo lo que había pasado Moisés, de donde Dios lo había librado, hay otro momento interesante que ahora tiene. Ahora tiene un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro que está teniendo con el Señor le está hablando, el Señor, ¿verdad?, le está diciendo: mira, Moisés, es necesario que regreses a Egipto. Imagínense, si ya se había librado 2 veces, se había librado del río, de morir ahogado en el río, ¿no? Si se había librado de que el rey lo matara, que los egipcios lo mataran, ya iban 2. Y estaba allá en el desierto, donde estaba sobreviviendo. Y ahora el Señor lo está mandando de vuelta a Egipto. Eso como que si no tenía sentido. ¿Sabe? Hay muchas cosas que para nosotros no tienen sentido. Que muchas veces hay cosas que Dios hace y que a nuestra vista, que a nuestro criterio no tienen sentido. Y que muchas veces nosotros nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? No sé si usted alguna vez se lo ha preguntado. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y más si mira a otro que prospera, ¿por qué a aquel no le pasa nada? Ni va a la iglesia, no le pasa nada. Y yo sí, Señor, ¿por qué yo? Y ahí, ¿verdad? En la palabra del Señor encontramos varias personas, ¿verdad?, que venían y que le hacían preguntas al Señor. Pero sabe, encontré este pasaje que me llamó bastante la atención. Por supuesto lo hemos leído. Es Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28 dice:
Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos amamos al Señor? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, está tremendo este texto. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto lo creen? Porque eso es interesante, hermano. Creer que todas las cosas nos ayudan a bien. En medio del desierto, en medio que su vida esté en peligro en el río de la muerte. Eso es lo que era. Para los israelitas, el río Nilo representaba el río de la muerte, el río donde sus hijos podían morir. Pero sabe que en medio de la muerte hay una luz de esperanza. En medio de la muerte el Señor manda, ¿verdad?, a aquella mujer para que pudiera sacar a Moisés de aquel lugar y pudiera salvarlo. En medio de las amenazas de muerte que tenía Moisés en Egipto, pudo huir y hubo una familia que lo recibió. Y Dios lo bendijo en aquel lugar. En medio del desierto, en donde aparentemente no hay vida, se le aparece Dios a Moisés y le habla: Moisés, tengo una misión para ti, Moisés. ¿Cómo se sentía Moisés? ¿Cómo se ha puesto usted a pensar por algún momento? ¿Cómo estaba Moisés emocionalmente? Yo pienso que Moisés posiblemente estaba deprimido en algún momento. Posiblemente Moisés estaba frustrado. El poder saber, el poder decirle: mira, cuando naciste estabas condenado a muerte, ibas a morir, pero te salvaron del río, si no te hubieras muerto. Después de crecer y decir: bueno, ya tuve una oportunidad nueva. Y ahora en la nueva oportunidad que está teniendo, ahora que pudo ir a las universidades, ahora que tiene una nueva vida y que ahora imagínense, hermanos, Moisés vivía en el palacio del rey. Moisés era un nieto adoptado, ¿verdad?, del faraón. Él tenía todo, podía vivir el resto de su vida sin poder preocuparse de absolutamente de nada. Pero en medio de eso le cambió la vida y ahora es un fugitivo en el desierto, donde no tiene absolutamente nada. Él no llevaba nada cuando se fue al desierto. Lo que sí tenía era incertidumbre. En medio de todo, imagínense cómo se sentía, cómo estaba emocionalmente. ¿Cuántas situaciones usted ha pasado? ¿Alguna vez ha pasado usted situaciones difíciles que usted dice: parece que después de esto ya no la hago? Estoy pasando una enfermedad que parece como que si no hay luz, ¿verdad?, después de esto. Y en medio de eso Dios le da otra oportunidad. Pero y después de eso, de esa otra oportunidad donde usted siente que ya salió, viene alguna otra situación, de repente se le enfrenta a otra situación. Mire, Moisés fue uno de esos. Ahora, si todo ya iba más o menos, podríamos decir ahí, ¿verdad?, en un momento bien, en otro momento no tan bien. Ahora Dios le está diciendo: regresa con aquel que te quería matar, o con aquel pueblo, porque ya el rey ya no estaba, pero habían antecedentes. Ahora regresa a libertar, imagínense, a sacar a un pueblo de allá, a poner tu vida en riesgo una vez más. Siempre la vida de Moisés estuvo en riesgo, pero ¿sabe qué? Siempre el Señor estuvo con él. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, hermano, cuando estamos hablando de esa predestinación, podemos recordarnos en San Juan 3:16. ¿A quiénes predestinó el Señor para que fueran salvos? ¿A quiénes? ¿Ah?
¿A quiénes cree que predestinó? Porque de tal manera amó Dios a unos cuantos. ¿Cierto? De tal manera amó Dios al mundo. El Señor predestinó a todos para que fuéramos salvos, pero ya depende de la respuesta que nosotros demos a Él, entonces somos o no somos. Y entonces dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Vamos juntos. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, enfermedad, peligro, espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué dice el verso 37? Antes de todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, leámoslo juntos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, que ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nada ni nadie nos separa del amor de Cristo. Pero necesitamos tener esa convicción. Necesitamos convicciones. ¿Quién es el Señor para nosotros? Todas las cosas ayudan a bien, aunque en el momento no miremos las cosas que están bien, aunque en el momento nos sintamos desanimados, aunque en el momento nos sintamos tristes, aunque en el momento sintamos que no la vamos a hacer. Sabe que tenemos un Dios poderoso que pudo rescatar del río de la muerte a Moisés. Que la muerte, que ese río, en vez de ser el río de la muerte, fue el río de las oportunidades para Moisés. Que el desierto en donde también rondaba la muerte fue el momento del encuentro y que cambió la vida de Moisés completamente. Yo le invito a que se ponga de pie. ¿Cuáles son las circunstancias que usted está enfrentando actualmente? Siente que está en ese río donde no hay esperanza. ¿Qué le parece si le decimos, Señor, sé tú mi esperanza? ¿Cuál es la situación que está pasando? Véngase aquí al frente. ¿Qué le parece si oramos juntos, si nos presentamos juntos delante del Señor y presentamos nuestro dolor, nuestra tristeza, lo que hay en nuestro corazón y le decimos, Señor, esto es lo que estoy pasando? Quizás es el desierto amenazador que está ahí cerca de nosotros y nos sentimos en el desierto, nos sentimos que no hay esperanza, pero en medio de eso hay una luz de esperanza, hay una zarza ardiendo en medio del desierto, hay una zarza ardiendo, hay una forma en que Dios quiere hablarle. Hay tristeza en su corazón. Muchos